Una de las gracias de este programa es que podemos pasar de un tema a otro y de otro a otro. Y ahora vamos a hablar de algo que nos inquieta y que tiene que ver con la vigilancia y control en el espacio público a propósito de la entrega de datos biométricos que, por ejemplo, se está proponiendo para el pago del transporte público en Chile, ¿cierto? Y es como, hablemos de masividad y de un servicio que es usado por la gran mayoría de los chilenos. Y para conversar al respecto, estamos con Felipe Reyes, docente de la Facultad de Negocios y Tecnología de nuestra universidad. Felipe es ingeniero en redes, analista de sistemas, licenciado en educación, máster en neuroeducación, que es lo que nos interesa, y además tiene una maestría en inteligencia artificial, así que es la persona con la que podemos hablar de todos estos temas. Felipe, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido. Súper bien, muchas gracias por la invitación. ¿En qué momento pasamos de Black Mirror al Transantiago? Bueno, no lo tengo muy claro al respecto, pero es un tema lo que está sucediendo, y yo tengo una consulta. Si ¿le interesa la seguridad? Estamos buscando la seguridad, y yo vi todos estos reportajes que se hicieron en los canales de televisión, y utilizaban el verbo infinitivo, podría ayudar a la seguridad. Pero eso no se puede, porque son cosas que están separadas, el pago y la seguridad. Claro, porque en ese caso entonces estás usando, ya te están diciendo desde el momento uno que esta información se va a usar para otro tipo de, va a tener otros usos distinto al del pago. Exacto, y potencian eso y bombardean, un bombardeo mediático en el cual nos dicen la seguridad y lo ponen en primer lugar. Y hay una persona, vocero de este ministerio, ¿el Ministerio de Transporte? Sí, el Ministerio de Transporte, y que dice que si posiblemente se ampliaran los marcos regulatorios, eso no se va a ampliar, porque eso está separado. Un ejemplo. Cuando salió la tarjeta RUT, tenía incluido el pago VIP, pero no se podía descontar el pago VIP del saldo bancario, porque son cosas distintas. Cuando nosotros pagamos con el QR, nos cobran al día siguiente, porque nos hacen un préstamo rápido. Si nosotros no tenemos, tenemos saldo en contra, claro, entonces no podemos pagar, pero si tenemos fondo cero, sí podemos pagar igual. Entonces son cosas que están separadas. Y en este caso, entonces, el anuncio tiene que ver con pedir los datos biométricos para un uso cuando se está desde ya publicitando que puede utilizarse en otros usos como para que la gente apruebe, ¿no? Esto. Ahora, este tipo de proyecto genera inquietud. Yo te contaba, Felipe, que en la Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ahí estábamos con datos biométricos digitales para acceder a las oficinas. Yo, como tenía pocas horas, era como yo puedo no hacerlo, ¿no? Pero cuando instituciones tan relevantes, por ejemplo, como una universidad, una de las más grandes de Latinoamérica, no solamente del país, empieza ya a entrar, uno dice, bueno, aquí hay una normalización, se supone que los expertos pasaron por aquí. ¿Qué está pasando, tú sientes, en términos de sentido común respecto a la entrega de datos biométricos? No, se ha perdido ese sentido común un poco, pensando en que desde el año 2021, que se incluye en una reforma de la Constitución, los derechos neuronales. ¿Qué son los derechos neuronales? Es la libertad fundamental que tenemos nosotros de que no entren hacia nuestro cerebro una tecnología. En el 2023, la Corte Suprema emite, ¿cierto?, una restricción y un impedimento a que la empresa Insight, esta empresa que recopilaba los iris en los malls afuera de las instituciones, ¿cierto?, pudiera seguir y que eliminaran toda esa información. Ya, pero los datos biométricos no son solamente el iris, está la huella digital. Imagínate que estuvieran pagándote, no sé, 1.000 pesos por la huella digital. La huella digital es mucho más antigua, pero también es un dato biométrico. Es un dato de autenticación. El reconocimiento facial es biométrico. Es lo que nosotros somos. La autenticación tiene 3 niveles. El primer nivel es algo que sabes, que es una contraseña. Claro. Algo que tienes, un PIN pass, una tarjeta electrónica, y algo que eres, el tercer nivel.
el más alto nivel de autenticación, porque eres tú. Y si están negociando con eso y además están haciendo un asunto de cambiar el comportamiento de la población a como el gobierno quiere, o no sé si el gobierno de la institucionalidad quiere que la gente se comporte con respecto al pago. En este momento es opcional, pero ¿qué va a pasar en años después si esto se nos va del control? Ahora, no es contradictorio porque, claro, tú dices, hay derechos neuronales. Y hay quien podría discutir y decir, bueno, pero los datos biométricos no son una intervención tipo neuronal, ¿no? Inmediatamente pensé en esta serie donde les meten para que... ¿Cómo se llama? Claro. Ya me olvidé, pero no importa, ya me acordaré. Que, claro, es un dato externo, que igual tú eres, pero es un dato externo, ¿no? Entonces no entran en contradicción esa como lógica gubernamental con los derechos. Es que lo que pasa es que te están llevando a un comportamiento. Ajá. Aparte, están vulnerando tu derecho, porque están ocupando algo que es tuyo. Y en algunos casos sin autenticación, porque ¿quién está detrás de esto? ¿Cuál es la empresa que está detrás de esto? No sé, me hablaba el otro día mi directora, que en China, que en Moscú, que en Brasil, todo siempre atrás de ellos hay una empresa que está. Acá en Chile no se dice quién es. ¿Por qué? Porque es un proyecto piloto. Claro, pero hay una empresa que está trabajando esos datos. Hay una empresa que está trabajando esos datos. Y es un plan piloto, es decir, que es un prototipado. Es decir, que está tratando de validar un proyecto para adquirir fondos y poder ampliar su startup. Ahora, sin irnos a la ciencia ficción, Felipe, ¿cuáles sientes tú que son los mayores riesgos que se puede tener con una población que ha entregado sus datos biométricos? Mira, como te digo, la biométrica es un dato de autenticación. Uh-huh. Entonces, por ahí alguien me decía, oye, mira, mis dos hijos no son gemelos, pero uno de ellos puede desactivar el iPhone del otro, claro, con su rostro. Con su rostro. Entonces, ¿qué pasa si de repente alguien es muy parecido y te empieza a cobrar a ti? Entonces están jugando con algo que claro, no... por ejemplo, como hacer un contrato y en vez de una firma que exista, como hace por ejemplo hoy día uno con el banco, ¿no? Claro. Que te hacen una propuesta y uno puede con las claves aceptar la propuesta como firma. Claro. Entonces, claro, ahí pasamos del primer nivel que decías de autentificación a un tercero, que a lo mejor va a ser como con huella digital o con reconocimiento facial. Claro, y todos los sistemas son vulnerables. No hay ningún sistema que sea no vulnerable. Entonces, todas las empresas han sufrido vulneraciones y han filtrado los datos. Se hablaba de China, Huawei, ¿cuántas veces ha sido vulnerado? Uh-huh. Acá en Chile, ¿quién maneja la transacción de los datos en el Transantiago? Sonda. Uh-huh. En este caso no es Sonda la que está atrás de este prototipado, pero Sonda es una empresa robusta y ¿quién está haciendo un prototipo? O sea, a mí lo que me pasa, y ahí sí me voy a pasar a la ciencia ficción, Felipe, okay. Báncame, que si uno mezcla el momento político que estamos viviendo, en donde en muchos países hay ya gobiernos que llegaron democráticamente al poder, pero que una vez en el poder han mostrado rasgos dictatoriales o totalitaristas. Estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Estados Unidos como ejemplos ultra claros, ¿no? Muy, muy incuestionables en términos de datos. Si mezclamos eso con administración de datos biométricos, imagínate lo que está haciendo hoy día Estados Unidos respecto a sacar estudiantes extranjeros de las universidades. Entonces, todos los aeropuertos están llenos de cámaras, ¿cierto? Todos los edificios públicos están llenos de cámaras. Con esa cantidad de información, yo inmediatamente pienso en la libertad de desplazamiento. ¿Cómo puede quedar cuestionada? ¿Qué otro tipo de consecuencias podría tener si esos datos biométricos se utilizan? Estoy pensando derechamente en control, por ejemplo. Claro, ahí podemos empezar a que la población tiene miedo y lo acepta en un principio, porque es un tema, ellos están pensando en la seguridad. Claro, como yo no he hecho nada, yo puedo andar con mi rostro al aire sin problemas.
Exactamente. Pero también hay seguimiento, ¿cierto? También hay sumisión, sumersión, como pasó con el idioma en un principio. En un principio de las colonias, ¿cierto? Prohibían un idioma. Ahora, tenemos todos tus datos, nosotros te manejamos, te controlamos, para allá y para acá, hacemos lo que queremos con este sistema, porque nosotros somos los líderes. ¿Ya? Y en ese caso, siempre va a pasar cuando hay un gobierno, cuando hay un cambio de régimen, cuando hay algo complejo de administración, posguerra o algún tema dictatorial, y en ese caso la población se tiene que regir bajo esas normativas, y no hay otra cosa que hacer. Claro, como pasó en China durante el COVID. Y como sigue pasando, porque ellos tienen los datos biométricos y tienen un cerebro central en su país, pero ellos están de acuerdo con eso, por lo menos la gran parte del país está de acuerdo con eso, y ellos apoyan históricamente a los gobiernos, desde las dinastías. Todo el pueblo apoyaba las decisiones en pro de su desarrollo. Claro, pero hoy día uno podría pensar, y eso ha quedado tristemente evidenciado, ¿no?, que el problema no son los estados, sino que son las multinacionales. Entonces, finalmente, como tú decías, si hay una empresa, o sea, hoy día la riqueza está en la información, ¿cierto? El hecho de que nosotros usemos, por ejemplo, teléfonos inteligentes, y que eso permita que muchísima de nuestra información bancaria y personal esté allí, pero también nuestros gustos, también nuestras interacciones, etcétera, ¿no? Y eso le entrega y sabemos que ya se usa, lo vemos en el uso de la publicidad, ¿no?, a, por ejemplo, Meta, que son los dueños de WhatsApp, Instagram y Facebook, un montón de datos que pueden usar y que han sido utilizados, por ejemplo, en campañas presidenciales. Entonces uno dice, finalmente los partidos políticos en muchos lugares del mundo están a disposición de los intereses económicos que están detrás, y son esos intereses finalmente quienes se están quedando con nuestros datos. Sí, claro, o sea, siempre... No estoy poniéndome comparativa, esto es lo peor, esto es muy real, se puede hacer el seguimiento. Sí, claro, es verdad, o sea, el avance tecnológico nos lleva a muchas veces, o no que nos lleva a nosotros, sino a estas grandes compañías, a romper reglas, o a meterse por ahí por entre medio, a cometer errores, y en esos errores se pierde información, como pasó con nuestro root, con el CERVEL. O sea, todos nosotros estamos rutificados, pero la gente que está pasando a la adultez ya no está rutificada, entonces hay hubo un problema ahí. Entonces si de repente decimos, no, ¿qué tan seguro es que nosotros entreguemos nuestro rostro? ¿Qué tan seguro es que nosotros entreguemos nuestros datos biométricos? ¿Y cuáles sientes tú que son las opciones? Porque te podrían decir de vuelta desde, bueno, pero con un número de población tan importante necesitamos información para administrar. No decir para manejar y controlar, para administrar. ¿Cuáles son las opciones en donde la tecnología puede hacer un uso o puede ser un apoyo para la administración sin pasar a llevar los derechos individuales? Yo creo que las entidades que tienen que ver con derechos humanos, derechos individuales, ¿cierto? Ellos deberían tener más presencia, porque esto va en derecho, en aumento, claro, en aumento, y no tiene fin. O sea, la inteligencia artificial crece sola, o sea, no hay alguien que ya la esté haciendo, se está haciendo sola. Entonces, acá lo que necesitamos es ¿mayor control? Entidades que se preocupen de mantener ese control, claramente. ¿Pero eso no debería ser el Parlamento? Es que ahí ya entraría en otro tipo de... No, porque estoy pensando, además de que estamos en un periodo, que eso es otro tema, ¿no? Estamos en un periodo de crisis de la ONG, porque parte de su financiamiento venían de espacios estatales, en muchos casos, el ejemplo más evidente es la ONU, y que no es una ONG, por supuesto, pero que soporta muchas ONG también, y que, claro, perdió financiamiento por intereses políticos. Que, por ejemplo, mira, en este momento de gobierno, nosotros estamos en un gobierno progresista, ¿cierto? Y probablemente continuemos con eso, o quién sabe, pero si de repente llegara alguien y dijera,
autoritariamente yo voy a tomar las decisiones, no vamos a poder hacer nada al respecto. Entonces, y en ese periodo de tiempo que esa persona esté abusando de los derechos, se van a filtrar miles de informaciones hasta que él salga de ese cargo. Ahora, Felipe, para cerrar, pensemos en el momento en que estamos hoy día, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para el usuario común y corriente? Uno puede, mientras podamos oponernos, ¿es buena idea no entregar datos? Los datos biométricos es buena idea no entregarlos, ya, porque primero es un estudio lo que se está haciendo, ¿cierto? Y se plantea como algo que es optativo, ¿ya? Y no le entregaría yo mis datos faciales porque ya tienen mi huella digital, entonces pues pongan un lector de huella digital mejor. Claro, ya el sistema ya tiene tu huella, claro, está ahí en el registro civil. Eso ya existe. Exacto. Ahora eso no lo había pensado, qué inquietud. Inquietud profunda. Ahora, tú como académico acá de la Facultad de Negocios y Tecnología, ¿cómo se entrenan los nuevos profesionales que van a poder manejar esos temas? O sea, que van a ser quienes no necesariamente programen, aunque también tenemos una carrera que trabaja con programación, pero en el caso de videojuegos, pero sino que en muchos casos van a administrar este tipo de contenidos, sin duda con intereses que pueden ser económicos, políticos, ideológicos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la recomendación ética quizás ahí para no solamente al ciudadano común y corriente, sino para quien está también en el poder o en una administración, ¿cierto? Esa persona que está en la administración tiene que regirse por los marcos legales, por todos, publicarlo en sus sitios oficiales de forma transparente y constantemente estar atento a los temas de seguridad, porque como te digo yo, el tema de la seguridad hoy en día muchas veces se arranca las manos. Hoy en día ya no había Banco Estado y eso pasa constantemente. Y la cantidad de chilenos y chilenas que dependen de aquello, ¿no? Ahora sí, para cerrar, ¿tú crees que nuestra legislación está al debe en términos de la cantidad de cosas que están pasando y el avance tecnológico versus cuáles son los lineamientos y límites que tiene ese avance? O sea, creo que nosotros vamos mucho más avanzados que otros países de la región en esos temas. Sin embargo, todavía falta mucho, porque al mismo tiempo que nosotros vamos generando estas nuevas legislaciones, la tecnología va a pasos agigantados. Sí, bueno, hay mucha tarea por hacer. Lo recomendado es informarse. No vaya a cambiar su iris por una paleta de dulces porque es muy mal negocio. No lo haga. Infórmese, esté atento. No queremos instalarlos ahí en la conspiración misma, pero los datos biométricos son muy importantes y son suyos, así que a cuidarlos. Hemos conversado con Felipe Reyes, experto UNIAC, docente de la Facultad de Negocios y Tecnologías. Gracias por venir, Felipe. Un gusto. Nosotros vamos a ir a la música y ya regresamos con más Comunicarte.